Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Buenos días a todos. Un placer, una alegría de poder estar aquí con vosotros para compartir de la palabra. Daros las gracias por vuestras oraciones, por vuestras llamadas y por estar pendientes de mí. Muchísimas gracias, porque gracias a esas oraciones pues hoy puedo estar aquí con vosotros para compartir de la palabra. Pero antes de compartir de la palabra me gustaría llamar a Javier, pero Javier se ha perdido. A ver si habéis venido al arrebatamiento y solamente se ha ido hoy. Nos hemos quedado todos. Bueno, yo quiero darle las gracias en primer lugar a mi hermana carnal, que está aquí con nosotros, mi hermana María Ángeles, que ella pues me ha traído su coche, ha venido muy cómodo, un cochecito nuevo, muy chulo que tiene ella. Le doy gracias a ella. Para quien no la conozca, ponte de pie. Ya está de pie, ¿vale? Ella es mi hermana y nada, gracias. Ella sabe la complicidad que tenemos los dos, ¿no? Desde pequeñitos siempre pues somos un apoyo el uno y al otro y me gustaría que todos los hermanos tuvieran esa misma complicidad que tengo yo con mi hermana, ¿no? La verdad es que es maravillosa en el Señor y yo le tengo que agradecer muchas cosas a ella. Y nada, hoy me ha tocado María Ángeles. Le estoy diciendo María Ángeles, pero yo en verdad le digo Chiqui. Quizás le esté sonando raro, yo nunca le digo María Ángeles. Y a ella le da coraje que le digan Chiqui. Yo le digo Chiqui a ella, porque es mi chiquitita. Bueno, nuestro hermano Javier está con el Señor, ¿vale? Entonces, no hace falta ya que oremos por él. Vamos a comenzar con la palabra de Dios y luego oraremos por él. A Javier es que lo vamos a operar mañana de un tumor benigno, pero lo vamos a operar mañana. Y él me pedía que oráramos por él y luego pues me gustaría que oráramos por él. Me gustaría orar antes de comenzar a compartir la palabra. Señor, te doy gracias en primer lugar por el privilegio que tú nos das de poder tener tu palabra, Señor, a disposición nuestra, Señor. Te doy gracias por el entendimiento y la sabiduría que viene de lo alto, Señor, y te pido, Señor, que tú quites, Señor, toda interpretación torpe que venga, Señor, de nuestro corazón, Señor, sino que venga siempre toda interpretación de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos tú, Padre, a hacer las cosas bien, Padre. Ayúdanos tú, Padre, a predicar desde este púlpito, Señor, de lo verdadero que es de ti, Jesús. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te pido, Señor, que tú pongas los corazones, Señor, atentos, Señor, a lo que tú nos quieres decir en el día de hoy, Padre. Que no sea yo el que transmita la palabra, sino que seas tú, Padre. Tú sabes cuál es mi impedimento en el día de hoy, Señor, pero sabemos, Señor, que tú suples todas nuestras carencias, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si hay que ponerle un título, te lo doy ya, Juan.
Si hay que ponerle un título a la palabra de hoy, es esta. La voluntad de Dios es que le sirvamos. La voluntad de Dios es que le sirvamos. Y ahora quiero hacer una pregunta. ¿Estamos dispuestos a hacer su voluntad? Si decimos que estamos dispuestos a hacer su voluntad, estamos diciendo que estamos dispuestos a servirle. ¿Sí? Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces oramos y le decimos a Dios, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad? Señor, ayúdame que tu voluntad se haga en mi vida. ¿Cuántas veces? El Señor nos mandó a predicar, a expandir el reino de Dios y a hacer ¿qué? ¿Creyentes? No. Discípulos. Discípulos. Es decir, aquel que no sirve al Señor, aquel que no hace la voluntad de Dios, porque hemos dicho que el que hace la voluntad de Dios es el que le está sirviendo. Es decir, aquel que no sirve a Dios no es un discípulo, no es un verdadero discípulo. Lo puedo decir con claridad, con certeza, de que aquel que no pone en práctica la palabra de Dios en su vida y para con los demás, no es un discípulo. Es un simple creyente más. Es decir, es alguien que cree, pero que se queda solamente en el creer. ¿Verdad? Hay una palabra, y empezamos con una palabra muy fuerte de parte de ese, del mismo Jesús. Una palabra muy dura. Una palabra que debemos de tenerla presente siempre en nuestros corazones. Mateo 7. Dice así. Más claro creo que no se puede decir. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, fijaros, estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que dice que cree, no el que dice, ¡ay, Señor! No. No es así. No es así. O por lo menos yo eso no lo entiendo aquí así. Yo lo entiendo de otra manera. Se lo voy a leer de nuevo. Para ver si tú lo entiendes igual que lo entiendo yo, que quizás yo estaré equivocado. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que pone en práctica la palabra de Dios. El que no se queda simplemente en decir Señor, Señor, sino el que busca hacer la voluntad del Padre. Ese es. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí.
apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Wow. Esto no va de apariencias. No. Esto no va de limpiarte la conciencia. No. Esto no va de que la gente te vea aquí arriba en el púlpito, que me vean a mí aquí hoy en el púlpito predicando la palabra. Esto no va de eso. Si yo vengo aquí a predicar la palabra de Dios y luego yo no la pongo en práctica, si yo oro por Javier y luego salgo por esas puertas y no soy un verdadero discípulo de Dios, de nada sirve. Dice que profetizaron en su nombre, que echaron fuera demonios y que hicieron muchos milagros. Y que hicieron muchos milagros. Sin embargo, ponme el último versículo, Isa. Le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay que tener un corazón limpio, puro. El Señor mira tu interior, no mira tu exterior. Al Señor no le importa tu exterior. Al Señor no le importa nada de eso. Al Señor lo que le importa es lo más profundo de tu interior, de cómo tú seas, de cómo tú te comportes. Mateo 12, 46, 48 dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Quedar con la cena. Jesús estaba hablando a la gente y su madre y sus hermanos estaban allí fuera. Escuché. Y le querían hablar. Y le dijo uno: y aquí tu madre y tus hermanos están fuera. Y tu hermano, yo también se lo diría. Es decir, pasamos por allí, estamos hablando del Señor, y ve ahí que está la madre de Jesús con sus hermanos. Yo le diría: oye Jesús, ven con tu madre, ven a darle un abrazo, aunque sea, ¿no? Acércate, dale un abrazo, dale dos besos a tus hermanos, ¿no? Bueno, eso es lo que haríamos cualquiera, ¿no? He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y la respuesta de Jesús me deja todo descolocado. Respondió él al que le decía esto y dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, ¿hasta quién? ¿Hacia los creyentes? ¿Hacia los que creían? ¿O a aquellos que lo seguían y lo obedecían? Los discípulos que tenían entonces, aquellos que había escogido el Señor para que fueran con él 3 años, para que fueran formados para luego extender el reino de Dios. Decía: ¿a quién? A sus discípulos lo señaló y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y el versículo 50, el que quiere que te lo lleves grabado en tu corazón, dice: porque todo aquel que hace, otra vez de nuevo, Jesús diciendo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos,
¿Quién? ¿El que cree simplemente? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién? ¿Quién son los que realmente pertenecen a la familia espiritual de Jesús? ¿Quién son? Los que hacen la voluntad del Padre. Esos son los verdaderos discípulos. No vale simplemente con decir yo creí en su momento. No vale con decir yo en su momento acepté a Cristo en mi corazón, me bauticé y seguir la vida caminando hacia adelante. No vale con eso. Dios tiene un propósito para cada uno de los hijos. Dios te ha llamado a servirle. Dios te ha escogido. ¿Por qué te crees que Dios te ha escogido a ti? ¿Porque eres más guapo que nadie o más guapa? ¿Porque eres más inteligente que nadie? ¿Porque estás más capacitado que nadie? No, porque Dios tiene un plan para tu vida, para con los demás. Dios tiene un plan contigo maravilloso y quiere llevarlo a cabo. El problema es, muchas veces, Isa, que nosotros no queremos que Dios actúe en nuestra vida. El problema es que muchas veces no nos comportamos como verdaderos discípulos. Discípulos son aquellos que sirven al Maestro. Esos son los discípulos. El problema es que no queremos servirle. ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos. Estamos acomodados. Nos gusta que nos digan palabritas bonitas e irnos llenos, gozosos del Señor para nuestras casas. Y luego nos vamos para nuestras casas y nos olvidamos de buscar lo más importante, que es hacer la voluntad del Padre. Nos hartamos de orar al Señor diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, y sin embargo hacemos lo que nos da la real gana con nuestra vida. Con lo fácil que sería. En primer lugar, hacernos una pregunta y decir, ¿yo a qué he sido llamado? ¿Por qué Dios me ha escogido a mí? Entre tantísima gente. Porque somos unos privilegiados. Porque dice la palabra de Dios que la fe no será de todos. Y Él nos ha escogido a nosotros. Tenemos claro, muy claro, que el primer propósito que tiene un discípulo es hacer más discípulos. El primer propósito que tiene un discípulo es hacer más discípulos, ir y hacer discípulos. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Ir y hacer discípulos. Ese es el primer propósito. Pero que ese propósito debemos de tenerlo todos. Es decir, eso es para cada uno de nosotros, para todos. Extender el reino de Dios es para todos. Es decir, Dios te ha escogido para que no te quedes callado, sino para que hables de la salvación. Para que hables de lo bueno que el Señor ha hecho contigo. Para que digas los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Para eso Dios te ha escogido. Eso es para todos. Sin embargo, a cada individuo le hace un llamado diferente. Hay personas que tienen el llamado de traer las botellas de agua. Cuando no viene Inalí, me falta el agua, me tengo yo que echar el agua. Mira, me tiembla hasta la mano.
llamado de Dios. Y ella cada vez que viene y pone las 2 botellas de agua ahí. Cuando no viene, si el no venir no está justificado por ir venir, escúchenme bien. Si ella se ha quedado en su casa porque está más cómoda en su casa, está faltando su llamado. No estoy diciendo que se haya quedado por eso, No vaya a escuchar luego el audio de ahí. No estoy diciendo eso. Estoy poniendo un ejemplo. Es decir, todos hemos sido llamados a algo. Hay personas que han sido llamadas a ser hospedadoras en su casa. Y en su casa se han convertido muchísimas personas. Y en su casa ha habido gente que se han reconfortado en el Señor. ¿Por qué? Porque siempre han tenido sus casas abiertas a todo el mundo. Eso es un llamado de Dios. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de abrirle su casa a los demás. No. Pues si tú dejas de hacerlo, le estás faltando el respeto al Señor. Porque ese llamado, ese don y ese talento que Dios te dio, lo estás apartando a un lado. Yo no sé si me entendéis. Es que Dios te ha llamado a servir. Y somos un cuerpo. Un cuerpo muy diferente. Uno es una mano, otro es una pierna. Otro es el dedo gordo del pie, como yo. Y todos tenemos una función específica para con Dios aquí en la tierra. Y tú ahora mismo quizás estés pensando, bueno, ¿y cuál es mi llamado? Primero te dije que tienes un llamado claro, que es hacer discípulos. Ese es tuyo. Ese te lo ha dado Dios para todos. Por ejemplo, mi llamado. A mí el Señor me llamó a servir en el pastorado. Si yo mañana descuido mi labor, el Señor, cuando llegue yo arriba, me va a decir, oye, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? ¿Lo escondiste? ¿O lo pusiste para que se multiplicara? ¿Cuál es tu llamado? ¿A qué ha sido tu llamado? ¿Has sido llamada a estar en el grupo de alabanza? ¿Has sido llamada a traer el vaso de agua? ¿Has sido llamada a predicar la palabra de Dios en tu casa, en la calle? ¿A llamar por teléfono, a visitar a un enfermo? ¿A ir a los hospitales? ¿A ir a geriátricos? ¿A qué hemos sido llamados cada uno en nuestros corazones? Y luego del llamado, el Señor, cuando te llama a algo, ¿qué es lo que hace? Pues te enseña. El Señor te capacita en medio de ese llamado. Quizás tú empiezas con ese llamado, por ejemplo, con tu permiso, Juan. Juan, cuando empezó a grabar y cuando se hizo cargo del ministerio de la grabación, no tenía ni papa ni idea de cómo hacerlo. Sin embargo, él sintió ese llamado y puso al servicio de Dios su tiempo. ¿Y qué hizo Dios con ese tiempo? Pues capacitarlo para que ahora los vídeos
y las fotos se vea mucho mejor que cuando él empezó. Porque cuando él empezó, los vídeos no se escuchaban bien, ¿verdad? Sin embargo, él se ha buscado la fórmula. Hoy trae 2 cámaras. Hola y hola. Hoy trae 2 cámaras. Él ha puesto su cámara en su bolsillo de su casa, aquí al servicio de Dios. Y lo está capacitando. Y si sigue así, cada vez lo va a capacitar más. Quizás tu llamado sea hablar de Dios allí a donde quiera que vayas. En Chipiona hay una persona que se llama Candelaria que va a comprar la carne y le predica al carnicero y a los que están por allí comprando la carne. Va a comprar el pan y le predica al panadero y a todos los que están el pan. Ella ha tenido que escuchar muchas veces que es la loca del pueblo. Muchas veces lo ha tenido que escuchar. Incluso la han insultado y la han echado de sitio por predicar la palabra de Dios. Pepe le ha pasado igual. Su llamado, ¿cuál era? Su llamado era predicar la palabra de Dios en la calle. Él siempre ha dicho que él es un púlpito andante. Ahora, está en nosotros el decir, yo quiero seguir adelante con el talento y con el llamado que Dios me dio un día. Porque si no, un día el Señor, ahí arriba, te va a preguntar por ese talento. Y te va a decir, ese talento que yo te entregué, ¿qué hiciste con él? ¿Realmente te has comportado como un verdadero discípulo o has descuidado todo aquello que yo te regalé? Piénsalo, hermano, hermana. ¿Qué significa servir? Servir significa trabajar para alguien, como criado, como sirviente. Y diréis ustedes, ¿y tan denigrante es eso? No, al revés. Dice el Señor que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Ser un servidor del Señor, es servir a la gente, amar al Señor como Él nos ha amado, amar al prójimo como Él nos ha amado. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a servir a Dios? ¿Estás dispuesta a trabajar para Dios? ¿O queremos seguir? ¿Queremos seguir mirando para otro lado? Yo creo que esto es algo para que nos demos cuenta de que un día, ahora quizás no pase nada, ahora quizás estés viviendo muy cómodo, muy cómoda, pero un día, yo no quiero que el Señor, cuando yo vaya arriba, me demande todas esas cosas que no hice por mi culpa. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Estamos dispuestos a seguir al Señor? ¿Estamos dispuestos a seguirle? Dice que hasta las zorras tienen guarida. Pero a donde iba Jesús, allí no tenía ni dónde esconderse de los depredadores. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a exponerte a la intemperie por seguir a Jesús? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor.
Si alguno me sirviere, mi Padre, qué bueno, qué maravilloso. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quién quiere ser honrado por Dios? Díselo que está al lado tuyo. Yo quiero ser honrado por Dios. Yo no te escucho. Yo quiero ser honrado por Dios. Yo quiero ser honrado por Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser un verdadero discípulo. Es decir, seguir a Jesús y servirle. ¿Dónde? Ya te lo he explicado antes. Todos tenemos un llamado general, pero hay llamados individuales que no debemos de dejarlo a un lado, por mucho que nos digan la gente, por mucho que nos critiquen, por mucho que estén encima de nosotros. Nuestro llamado es un regalo de Dios. Nadie nos lo puede quitar. Nadie nos puede quitar ese llamado que Dios nos ha dado y nos ha regalado. Ahora tú sí lo puedes perder. Cuando Dios te llama, Ricardo, cuando Dios te llama no toma en cuenta la condición en la que te encuentras. Él no toma en cuenta la condición en la que nos encontramos, ni nuestra situación, ni tampoco nuestra ocupación. Él no toma en cuenta nada de eso. ¿De verdad? Él te llama y a él le da igual por lo que tú estés pasando. Le da exactamente igual. Él te hace un llamado y ahora tú estás dispuesto a seguir con ese llamado. No sé. Notamos a través de la palabra de Dios que todos, o casi todos, los que Dios llama, estaban ocupados. Dios llama a sus discípulos y ellos estaban enredados en su trabajo. Sin embargo, ellos lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Ellos tenían sus ocupaciones, ellos tenían sus cosas. Sin embargo, ellos lo dejaron todo por seguir a Jesús. Hay una historia en Primera de Reyes donde Elías va en busca de Eliseo. Te lo voy a explicar. Te lo voy a leer mejor. Primera de Reyes 19, del 1 al 21. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Fíjate cómo se sentía. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, David Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, es decir, ante los dioses paganos, y cuyas bocas no lo besaron. Y yo haré que queden en Israel 7,000,
cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, es decir, 7.000 verdaderos discípulos. Versículo 19 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Fíjate cómo estaba Eliseo. Tenía faena Eliseo, pobrecito. Eliseo tenía una buena carga ahí. Dice que araba con 12 yuntas delante de sí. Estaba arando la tierra. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mano. ¿Alguien me sabría decir qué significaba en aquel entonces echarle el manto sobre una persona? ¿Un qué? ¿Un rito? Ungirlo. Era una forma en la que antes se hacía para ungirlo, pero no para ungirlo para que se quedara ungido, sino para que entendiera que había sido llamado por Dios. Es decir, que él le echó su manto por encima, como diciendo: Eliseo, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti, Eliseo. Es decir, toma el palito de relevo y sigue tú corriendo hacia adelante. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre, y luego te seguiré. Yo pensaba, hay que ver Jesús lo rígido que era con estas cosas, porque cuando Jesús le dijo una vez a una persona que lo dejara despedirse, y dice: oye, aquel que ponga por delante a su padre y a su madre no es digno de mí. Sin embargo, aquí le dice: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Es decir, él fue, cogió el relevo de Elías, pero no se quedó ahí, sino que hizo una fiesta. Él sintió ese llamado como una honra de parte de Dios. Él cogió los bueyes y los quemó. Los hizo para todo el pueblo como una fiesta, como una alegría, porque no había venido a su vida una carga, sino un cargo maravilloso para la gloria y honra de Dios. Dio al pueblo para que comiesen, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo dejó todo lo que tenía y todo lo que hacía, dejó atrás una vida entera por obedecer al llamado de Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta en el día de hoy. No estoy diciéndote que tengas que dejar a tu familia, no estoy diciendo que tengas que dejar de hacer tus ocupaciones, no estoy diciendo nada de eso. Solamente quiero hacerte una pregunta. ¿Qué estás dispuesto a dejar por servir a Dios? ¿Estás dispuesto a dejar tu comodidad?
¿Estás dispuesto a dejar todas aquellas cosas que ahora mismo te entretienen y te están estorbando para que realmente puedas trabajar como un verdadero discípulo para Dios? ¿Estás dispuesto? Yo cuando preparaba esta predicación me hacía una pregunta y decía yo, Señor, ¿cómo puedo decirle yo esto a la congregación que me dio? ¿Cómo? Si es que yo muchas veces no soy capaz de hacerlo. Y me decía, muy fácil, que la predicación no es para ellos, solamente es para ti también. Tú eres el primero en ser predicado. Tú eres el primero en que tienes que darte cuenta, que tienes que dejar a un lado muchas cositas que parece que no son nada, que son insignificantes, pero son muchas cositas que te hacen perder el tiempo. Media horita por aquí, media horita por allá. Y cuando te das tiempo has perdido 3 o 4 horas al día. Sin haber hecho nada de beneficio. Los grandes hombres de Dios nunca pusieron ningún pretexto para servir y seguir a Dios. Cuando digo los grandes hombres, también me refiero a las grandes mujeres, en general. Y cuando hablo de discípulos, también hablo de discípulas. Fíjate, te voy a leer el texto de Mateo. Vamos a saltar unos textos, ¿vale? Para que no se nos vaya el tiempo. Mateo 10, del 37 al 39. Fíjate cómo es Jesús. ¿Cómo es Jesús? Dice que el Señor es benévolo para todos los de afuera, pero para los de adentro, el Señor es muy estricto en lo que conlleva a ser un verdadero discípulo. El que ama a padre o madre más que a mí, no quiere decir que tú no ames a tu padre y a tu madre. No lo está diciendo aquí Jesús. Aquí está diciendo que el que ama a padre o madre más que a mí, es decir, si lo pones por delante, cualquier cosa que tú pongas por delante a las cosas de Dios, es tu padre y tu madre. Aquí, ¿vale? ¿Entiendes? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de él. Un día tomaste tu cruz para seguirlo. Y quizás ahora mismo hayas cogido la cruz y la hayas dejado a un lado, la hayas dejado aquí, dejada caer. Ahí. Está la cruz ahí, dejada caer. Y yo quiero incitarte en el día de hoy a que cojas esa cruz, te la eches otra vez a cuesta y sigas en pos de Cristo. ¿Para qué? Para ser digno de Él. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El tiempo mejor invertido por nosotros es el tiempo que le dedicamos a Dios. Y por muchas ocupaciones que tengamos, el Señor siempre te busca el tiempo y el momento para que le sigas, de una manera o de otra. Esta semana a una hermanita, no quiero decir el nombre,
Una hermanita me ha ayudado muchísimo en un problema que había grande, que a mí se me hacía un mundo. Sin embargo, esta hermanita tiene un don natural y ella, pues, simplemente con llamarme y explicarme 2 cosas, me ayudó. Me ayudó. Eso es maravilloso. Yo quiero animar, hermanos. Os quiero animar a que seamos dignos del Señor. A que tomemos nuestra cruz y sigamos adelante. Si la cruz la tenemos dejada olvidada a un lado, hay que cogerla ya. Hoy es el tiempo, el momento de coger la cruz y seguir adelante con Jesús. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya arriba el Señor me diga: buen siervo, buen discípulo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lo poquito. Si nosotros lo que hacemos para Dios, muy poquito. Nosotros muchas veces no creemos que hacemos cosas gigantes para Dios, pero es que Dios se merece muchísimo más de lo que hacemos. Es que no hacemos nada para lo que deberíamos hacer, si hacemos muy poquito. Sin embargo, ese poquito Dios lo agradece. ¿Con qué? Con misericordia, con amor, con fuerza. Sabemos la historia de Abraham, ¿verdad? No te la voy a leer. Tengo aquí, pero no te la voy a leer. Quiero terminar. No quiero ser muy pesado. Pero si quieres, léetela en casa, Génesis 12, del 1 hacia adelante. Cómo el Señor le pide a Abraham que se vaya de su tierra y de su parentela a una tierra donde Él le iba a mostrar. Y cómo Abraham obedeció. ¿Y qué ocurrió al obedecer Abraham a Dios? Que lo bendijo y multiplicó sus bienes. El Señor tiene la capacidad de multiplicar tus bienes. El Señor tiene la capacidad de multiplicar todo lo que haya en ti. Pero tú tienes que estar dispuesto a ser un siervo, una sierva, un discípulo, una discípula, digno de ser llamado con ese nombre. Amén. Que Dios te bendiga. Aquí la palabra del Señor.